Todavía no entendieron cuál es el límite. Para nosotras está claro. Tomando un trago en la Lo que se recuerda. A veces las preguntas despiertan la memoria y con ella llegan los aromas olvidados, las historias perdidas y los rostros del pasado. A veces son recuerdos bonitos, de amaneceres deslumbrantes, tardes calurosas o noches estrelladas. Otras veces son recuerdos tristes, de partidas inesperadas, de caminos que se dejaron de recorrer, de despedidas dolorosas. Pero solo a veces son recuerdos inolvidables, de esos que se instalan en el alma y ahí se quedan para siempre. Ese es un extracto de la última novela de la escritora que ven acá, Claudia Andrade, todavía editada por Pez Espiral. Esta salió en el 2021, 20, perdón. Esa es tu última novela, ¿cierto? Sí, esa es la última novela. Y les presento a Claudia Andrade, que es escritora, doctora en literatura, especializada en literatura infantil y juvenil. Tiene publicado La Espera en coautoría con Camila Valenzuela. Espera, el libro que lo pasan en el colegio. Sí. Maleficio por la edición en el 2016, todavía en el 2022, desde el 2020 por Pez Espiral, y se ganó Medalla Colibrí en el 2021 y Premio Fundación Cuatro Gatos en el 2022, y en Goodreads tiene 4,5 estrellas, así que se imaginan lo bueno que está. Es una novela corta y transita por todos los sentimientos, diría yo. La felicidad, a la tristeza, de la lejanía a la cercanía, etc. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Marcela, por la invitación y la aprovecho a saludar a todas las que nos están mirando después. Oye, no, gracias por ahí animarte a participar del ciclo. Me gusta cuando hay escritoras así como con larga trayectoria, profesoras y todo, porque les puedo sacar mucho el jugo de preguntarles sobre escritura y todo. Y mira, partamos por Todavía. ¿Cómo fue el proceso de escritura en Todavía? Mira, fue un proceso de escritura bien como catártico, diría yo. La historia está, de hecho el libro lo tengo dedicado a un exalumno que se llama Pablo, que falleció 2 años antes de que yo comenzara a escribir la novela. Y buena parte de lo que se cuenta ahí, de la historia familiar que está ficcionada obviamente, de Andrés y su hermano Manuel, está basada como en la historia también de este exalumno de Pablo que estudió la licenciatura en letras. Y efectivamente yo empecé a escribir la novela porque me escuchaba muy seguido la canción que le habían puesto a Pablo en su funeral. Entonces, como que sentí que era una señal. Él siempre me tiraba la talla cuando un día iba a escribir un libro de él. Y aquí terminó siendo real. Entonces fue un proceso muy también de introspección, de abordar un tema que era complejo, pero también desde las ideas simples, las palabras sencillas, la emocionalidad. Y entonces, claro, no me tomó por lo menos un par de meses escribir el texto, pero del par de meses lo que más me costó fue el tono. Entonces, lo que más me demoró fue el tono del inicio y que yo creo que esa partida la debo haber escrito y reescrito, no sé, varias veces, hasta que de repente dije, ya, este es el tono, me gusta, y de ahí ya no fue tan complejo el proceso. Y bueno, y después ¿No te pasé por refieres varios como al momentos de narrador? edición. ¿A quién contaba? Sí, el quién contaba y el cómo lo contaba. Ya. En el fondo era el cómo decía las frases, qué ritmo tenía
al contar y quería que fuera algo como recursivo, justamente con esta idea de la memoria que es uno de los temas que está ahí. Y eso me costó porque al inicio estaba escrito como de otra manera, como más en primera persona, pero después ya lo cambié a esta más tercera focalizada y creo que funcionó muy bien para esta cosa, de esta mirada de lo que le estaba pasando, pero también del recuerdo. Sí, sí, es como en tercera observador. Sí. Oye, y en cuanto a la historia, bueno, este alumno te dijo, profe, ¿cuándo va a escribir un libro para mí? Y pasó su historia. ¿Cómo la empezaste a construir? ¿Con una idea así clara? ¿O de repente tenías solo como la semilla y después se fue yendo? Porque igual es ficción, o sea, está ficcionado. Sí, está ficcionado. Después se fue abriendo, se mantuvo más fiel a la historia verdadera, los personajes tomaron otros rumbos. ¿Cómo, qué pasó en todo ese proceso? Mira, yo creo que lo primero que tengo siempre que comentar es que no soy de las que arma como historia como antes de escribirla. Me pasa más que nada que lo que dices tú, que tengo con idea, más o menos tengo claro como la estructura que me gustaría darle a esa idea en términos de o capítulos o partes que tenga la historia, y de ahí hay que escribirla. Entonces es un proceso como de prueba y error. Ya en el fondo voy hasta que logro, por ejemplo, la voz, que es lo que más a mí me toma tiempo, pero creo que después ya con la voz lograda, voy como con las partes y voy creando en la medida que va apareciendo. Y si bien está basada como en una historia real, efectivamente en algún momento, por supuesto, los personajes cobran su propia vida. Andrés, que es el hermano, eh, es un personaje en términos como de construcción que lo pensé mucho de que no fuera un estereotipo de un niño enfermo, ni que su voz no se notara. También me gustaba mucho este tema de la autorreflexión que tenía él en algunos momentos, como por ejemplo el momento en que tú leíste que él hablaba de los recuerdos. Y claro, y efectivamente, cuando uno ficciona, hay elementos que van apareciendo ahí, que a veces tienen que ver con la vida personal o con temas que le gusta repetir o reforzar o trabajar a través de la escritura de la novela. Y en este caso era el tema de la muerte y de los significados que son muy distintos de una persona a otra, de lo que significa esa experiencia, de lo que ocurre en esa experiencia con los sujetos que pierden al ser querido. Sí, sí, es como muy, la trama es muy como atmosférica de lo que Sí. pasa alrededor de este personaje. Oye, quería decir que la novela está dividida en 5 capítulos, no sé, ya ahí se ve ¿Se un ven? poquito, sí. Sí. Antes, esa mañana de enero, a veces bajo un cielo azul intenso y todavía. ¿Esto tú lo escribiste como secuencialmente, lo escribiste por parte y después lo fuiste armando como rompecabezas? No, Eh, lo escribí secuencial, Marcela. Secuencial. En el fondo partí en el mismo orden en que está escrita la novela, fue la forma en que partí, en que escribí. Lo que tenía antes eran los 4 primeros apartados, en el fondo los títulos, como en qué se iban ya. a centrar. Pero y el apartado final lo escribí una vez que ya había terminado toda esa parte, dije, falta algo. Y efectivamente le quise dar un cierre con esa última parte de la novela. Ah, ya, ya. Sí, porque cuando lo iba leyendo pensaba como lo habrá escrito de corrido y después se habrá dado cuenta como que esto juntaba con esto, pero no, pues, es como a partir de.
Claro. Y además que yo tiendo a escribir tengo poco tiempo, entonces se nota ese tema como de la fragmentación igual en la novela, de que se van agregando fragmentos, pero yo los voy editando, entonces en el fondo, ya cuando iba como en la tercera parte, volví a leer el comienzo y veía como la continuidad ahí. Entonces, en el fondo es una escritura lenta, pero siempre recursiva, de hecho es bien recursiva, voy siempre hacia atrás, corrijo, avanzo, borro, corrijo, avanzo, y hasta que yo siento que está expresado lo que quiero decir. Sí. Sí, a mí creo que lo que más me gustó del libro fue como la dualidad de sentimientos que provoca. Como que todo el rato la tensión es como, no sé si sentirme feliz o triste. Como Sí, que mantienen una tensión así muy de, ¿qué va a pasar? Aparte que sí. el tema igual es delicado, o sea, Ujú. no es no es una novela rosa. No, Eh, y además un tema que invita a la reflexión. Entonces creo que justamente el libro está ahí como invitando, aparte de esto emocional que puede ir floreciendo, ¿verdad? En uno como lector, e invita a pensar, a reflexionar, a detenerse mientras va leyendo. sí. Oye, ¿y tú como escritora, tanto como escritora como docente, cómo funcionas en la disciplina con respecto a escribes todos los días en un horario determinado, o ya independiente del horario, escribes todos los días, escribes cuando te llega una idea? ¿Cómo funciona eso? En general, los que somos profes tenemos muy poco tiempo durante el periodo. O sea, yo admiro a la gente que lo hace, pero yo tengo muy poco tiempo durante el periodo escolar, entonces tiendo a tener ideas y tengo un cuadernito. Entonces anoto ideas, anoto frases, anoto como imágenes que se me ocurren. Y escribo en las vacaciones. Yo soy de las que escribe en julio y escribo enero y febrero. ¿No? Ese es mi... Y a lo sumo me he logrado tomar medio marzo, como para finiquitar algunas ideas, etcétera. Y cuando me tocaba editar, la edición es distinta porque puede tocarme durante el año en cualquier momento, pero yo ya tengo el texto escrito, entonces ahí ya es solamente reconsiderar lo que me dijeron las editoras, que he tenido puras mujeres ahí, como desde su lectura, qué mejorarían, qué les falta fuerza, entonces eso no me demora tanto, puedo estar un rato y dedicarme a cada parte que ellas han considerado que requieren una revisión. Pero es distinto cuando estoy creando porque, como mencioné antes, no me hago como una especie de escaleta o una especie de como de esto voy a hablar y de esto se va a tratar. No, se va articulando al mismo tiempo que voy escribiendo y eso hace que sea más lento el trabajo y lo hago solamente en las vacaciones. Oye, y En cambio, cuentos, por ejemplo, sí he escrito durante el año. A veces como que efectivamente tengo una idea y la trabajo y me demoro mucho menos en escribir un cuento que, por ejemplo, una novela, en términos de extensión y de... Aunque se pueda ver que es una novela corta, igual yo no la escribí en 2 o 3 días, fueron 2 meses. igual 2 meses es poco. Sí, pero en el fondo después vino todo el proceso de edición, o sea, en el fondo la novela es como que estaba ahí, la protonovela que le llamo yo, y después uno empieza ya a pulirla. Oye, y con respecto a la espera que tienen ahí en común la enfermedad, la muerte, Sí, sí. eh, es como que esa es tu temática parece, y qué te lleva a como a especializarte, no sé, a hacer clases de literatura como infanto-juvenil, porque la muerte justamente en esa edad está súper ligada Ujú, y difícil de tocar, porque eh, bueno, sobre todo los adolescentes están siempre en ese limbo que no quieren, no saben si quieren vivir o morir, ujú. y tú justamente apuntas hacia eso. ¿Cómo,
¿Cómo lo haces para tratar el tema y que realmente como que lo pueda leer un adolescente sin quedar, no sé, traumatizado, ponte tú, porque La Espera, por ejemplo, que este lo escribieron con la Cami, siento que está como, que es como muy bonito, o sea, Sí. la situación no es bonita, pero está narrado de una forma tan tierna, tan bonita, como cada personaje, todo que claro, a pesar de que el tema es terrible, se suaviza demasiado, se suaviza bastante y hace que un tema tan terrible pase como, así como, Sí, mira, yo creo que lo fundamental es que, aquí hablo por mí, yo pienso en mi lector cuando escribo. O sea, no escribo nomás como si estuviera escribiendo una historia para mí, sino que pienso en quién lo va a leer o a quién me gustaría dirigirme, que en este caso mi público objetivo son los jóvenes, pero cuando hablamos de jóvenes, estamos hablando desde 12, 13 hasta 20 y tantos, o sea, como que es una amplia gama, y cómo abordar una temática que sí, a mí es un tema como reiterativo en las tres novelas, de hecho, el tema como de la muerte, pero que creo que por mucho tiempo fue un tema tabú en la literatura infantil, ahora ya no tanto, pero aparece en los libros álbum, aparece, pienso en Lilia Boyunga, la escritora brasileña que lo ha trabajado bastante en textos como Mi amigo el pintor. Entonces creo que es un tema que a mí me interesa abordar, pero siempre pensando en el público lector, en este caso en los jóvenes. Y en ese sentido, claramente, adecuo el lenguaje pensando en ese público. Pienso también en las imágenes que se les pueden como proyectar a través de esa selección de lenguaje. Y, por ejemplo, con Camila también nos preocupamos mucho de eso, de que además fuera verosímil, ¿ya? Y creo que tanto en Todavía, La Espera y en Maleficio, una de las preocupaciones fue que las voces de los personajes adolescentes y jóvenes fueran creíbles y que tanto en cómo hablan, lo que piensan, fuera gente que uno diría, sí, yo me podría encontrar a esta persona acá en Chile y conocerla. Entonces creo que eso hay por un lado. em, y hay también un respeto de mi parte mucho por no mirar en menos a mi lector, al contrario, darle un producto de calidad pensado para él. Entonces, en ese sentido, no dejar de abordar temáticas que podrían ser complejas solo porque, no sé, se trata de niños o se trata de adolescentes. sí, por eso te decía, porque son igual temáticas profundas que van para reflexión en Mm, comparación a, no sé, cuando yo estaba en el colegio y daban Juventud en Éxtasis. claro, sí. Eh, Como que Sí, que yo ganas creo que de es me hubiesen de dado estos haberme libros en leído, el sí. colegio. Sí, para mí una de las cosas que sí me preocupo muchísimo, y eso es algo que les pido a las editoras cuando me leen, es que si yo caer en un estereotipo, me lo digan, ¿ya? Porque uno a veces sí querer lo hace, como que se arma una idea de algo y aparece el estereotipo. Y he tenido la suerte de tener muy buenas editoras, entonces cada vez que se me ha pasado con algún detalle en la forma en que lo dicen o en lo que se proyecta a través de ese momento, me lo han avisado y se los agradezco mucho, porque uno, a pesar de que yo estoy muy pendiente de eso, igual a uno se le pasa, ¿ya? Entonces creo que la escritura, si bien uno la hace solitaria, a mí me gusta mucho este trabajo que se hace con la edición, en donde aparece esta otra persona que ve cosas que obviamente distintas a las que yo puedo estar viendo y me da su visión y cómo yo puedo entonces incorporar esa visión sin dejar de ser mi obra. No sé si me explico, como que uno Sí. igual toma decisiones ahí, pero a mí me gusta mucho ese trabajo colaborativo que se arma en el proceso de edición. Ujú. Oye, ahora te voy a invitar a jugar a la llamita, pero Ya, después te voy a seguir haciendo preguntas de ya. literatura, porque justamente a mí me pasa últimamente, estoy viendo La Junta
por el lenguaje que utiliza el Julio César con los cabros. Yo, bueno, ya voy para los 40 años, y que por eso mismo, porque a veces uno escribe como joven y después Pero no. escucha y dice, no, pues ya no están hablando así. Sí, sí, sí. Yo creo que es parte de la investigación. Yo también escucho harto, que en la calle con mis estudiantes son como la máxima colaboración que tengo, que todos son como siempre me toca 18, 19, 20 años, entonces voy actualizando el El léxico lenguaje. con ellos. Sí. Oye, tengo la pregunta que dejó la escritora anterior para la llamita. No sé si Ujú. quieres que partamos o terminemos con esta pregunta. No, partamos con la pregunta nomás que me dejaron ahí. Ya, mira, la escritora es Francisca Solar, que también hay infanto juvenil, aunque cada vez más terrorífica. ¿Cuál de tus miedos están reflejados en tus libros? Oye, es una pregunta compleja, pero creo que em, no sé si en todos los libros, pero en particular pienso en Maleficio, que ha sido la novela como que es de fantasía, o sea, fantasía como con realidad. En el fondo habla de brujos y brujas ambientado acá en Chile. Creo que refleja harto, no sé si un miedo, pero sí siempre una preocupación constante respecto de cómo podemos establecer lazos con las personas, hasta dónde llega la confianza, que yo creo que, por ejemplo, en Todavía la confianza es como absoluta, incluso entre los dos hermanos, en la espera. Al menos las partes que yo trabajé, hay un tema también ahí, pero en Maleficio particularmente está instalada esta idea de en quién confío, cuánto confío, qué pasa si estoy en un contexto en donde se me obliga a desconfiar. Y creo que ese temor tiene que ver como con algo que nos pasa como sociedad y que proyecté en la novela de manera inconsciente al principio, y después me empecé a dar cuenta, cuando yo la releía, decía, no, está este tema instalado acá de, eh, de cómo tú estableces las relaciones, si uno puede confiar o no en la familia, en uno mismo. Entonces, creo que es un tema que no solamente aparece ahí, sino que se va a ir, es un tema repetitivo y que es un temor slash reflexión, pregunta que constantemente me es recurrente. Incluso cuando he escrito cuentos, aparece el tema de hasta qué punto me puedo abandonar en la confianza y cuándo tengo que tomar entonces como mi propio camino. Sí, buena respuesta. Oye, voy a revolver la llama, tú me dices stop y vamos a cuándo. Acuérdate que son preguntas Perfecto, random, que ahora te puede salir, no sé si ya, vino la cerveza. es, Después de esa stop. profundidad. Ya, ahí stop. Mira, morir ahogada o quemada, también puedes decir paso. No, no voy a pasar. Creo que es imposible decidir cuál de las dos quisiera para mí, porque encuentro que las dos son espantosas. Porque en el fondo en las dos pierdes la capacidad de respirar, ya tanto en el agua como quemada. Pero creo que si yo tuviera como que, como si de arriba me pidieran elegir, preferiría ahogar. ¿En Creo que agua el tema de o el agua porque, bueno, no solamente porque uno tiene como esta idea, no sé, de como volver al vientre, como del sentirse como cobijado dentro de este espacio acuático, lo siento más acogedor que el quemarse, ¿ya? Que es como envolverse en llamas, y con ello a mí lo que me preocuparía es como no solamente quemarme yo, sino quemar como quemar a otros, ¿ya? Creo que desde la metáfora me gusta mucho más la idea del morir ahogado, morir como uno encerrado con su pena quizá, o con su dolor, y que es uno el que se ahoga, y en el tema del quemarse,
que también está asociada como la idea del fénix, del quemarse para revivir. Yo prefiero no, prefiero la otra, preferiría la otra muerte a pesar de que las dos son espantosas. Sí, con una escritora llegamos a la conclusión de ahogada por gas. ¿A qué se le queda? Ya, como, Fue, como el término medio, ya, perfecto. así como irse en el sueño. Hoy se quedó el gas Mm, prendido y ni un dolor. Porque ambas muertes son muy, como muy dolorosas son, y muy sí. conscientes, po. Entonces, Ujú, como que lo más suave es morir ahogado por gas. ujú. Sí, Eh, buena idea. Oye, ¿a qué escritora revivirías para tomarte un café con ella? Hoy a mí me encantaría revivir a Virginia Woolf. A pesar de que quizás tendríamos problemas en términos de lengua, en el fondo es otro idioma, pero yo cada vez que la leo eh, es como si me fuera una amiga, estuviéramos hablando, me interesan sus temas, me interesan sus rollos. Eh, Hay una novela que en particular que es La señora Dalloway, que Ah, cada cierto tiempo la vuelvo a leer yo ahora lo y estoy me releyendo sigue, de nuevo. sí, y me sigue esta idea del caminar en el abismo o siempre como a punto de caerse. El personaje de la señora Dalloway en particular también me es muy, no es que me identifique con él, pero sí me es muy creíble como un personaje femenino. Me hubiese gustado mucho conocerla en todos sus rollos, en todo lo que pasaba en su mente, también en el proceso de escritura. Que lo que tenemos de ella son sus cartas, son sus mismos libros, pero la verdad es que nunca es suficiente. Faltaría como el cafecito. Oye, un libro del cual te hubiese gustado ser un personaje. Ay, bueno, ya me voy a ir como al libro que me ha encantado toda la vida. De hecho, yo diría que es como el libro Ancla, que se llama La historia interminable de Michael Ende. Me hubiese encantado estar ahí y acompañar a Trello, que era el personaje que dentro de Fantasia hacía la búsqueda, que era el que estaba dentro del libro. Y sí, me hubiese encantado ser un personaje ahí, con haber conocido a la emperatriz, andar sobre Fújur, el dragón blanco de la suerte. Sí, de todas maneras, eso hubiese sido el libro donde me hubiese como imaginado. Bacán. Oye, la otra pregunta, ¿día o noche? Ay, día. Yo soy, ¿cómo le dicen? ¿Diurna? No sé, Diurna. madrugadorna. Sí, no, diurna. Yo trabajo, de hecho, cuando escribo en las mañanas. Em, ya en las noches estoy entre que cansada y soy muy buena para dormir. Entonces, me quedo dormida, no sé, a más tardar a medianoche. Entonces, como que soy efectivamente diurna y me despierto todos los días tipo 6, 6:30, 7. Entonces, como que en la noche, entre que me da mucho sueño y, y no soy muy productiva. Yo sé que es como raro en una escritora, porque la mayoría muchas veces dice que le gusta la noche porque es más silenciosa. Pero en mi caso, no. O la madrugada, como la Paula y la La- vaca que se levanta a las 4 de la mañana para escribir. sí, bueno, mira, yo tan temprano no, pero sí he estado ya a las 6. Como que me gusta ese horario, me gusta el que esté amaneciendo, me gusta ese como el iniciar el día. Ujú. Oye, y la última pregunta de la llamita, antes que me dejen la tuya, ¿qué género no ¿Ya? soportas o no te gusta leer? Yo creo que que el western. Ya, creo que eh, nunca leí que un mm, no, yo he leído y más que nada porque en literatura juvenil hay de vez en cuando hay novelas que ay, abordan el western y a pesar de que es como un tipo de novela de aventura y a mí hay varias novelas de aventura que me gustan mucho, no es algo como que con lo que enganché. Entonces, me gustan más las novelas de piratas, de aventura, como siguiendo como la misma idea, como de pirata, pero no del lejano oeste. Y principalmente me ha pasado, yo creo, después lo he como razonado, ese como que no me gusta mucho, porque está muy focalizada en lo que les pasa a los personajes masculinos.
Ah, Entonces, eso es lo que me tiende a pasar. A pesar que las novelas de aventura uno podría decir sí, es lo mismo, pero igual es más fuerte, creo yo, el tema de lo masculino. Lo femenino está siempre como más estereotipado, más fuera. Entonces, por ahí. Ahora, puede ser también que ahora el género haya evolucionado y yo no he leído la novela de western como feminista, ¿ya? Pero yo sería como el género que más reticente sería a leer. ya. Oye, ¿y pensaste en la pregunta de la siguiente escritora? Es de la misma rama, Em, como el ciclo de ustedes son Ujú. ciclo literatura infanto-juvenil, terror, así. Quizás como si escribiera, si es que no, si no he escrito una novela infantil o juvenil, si la escribiera, ¿sobre qué trataría? Como, ¿qué le gustaría contar a este público? Algo así podría ser. Pensando en alguien que no ha escrito para niños o para jóvenes, como, ¿qué novelas escribirías para niños? Creo que hay una que podría Como una responder. similar. A ver. Mm, sí, hay una sola, porque todas las demás han escrito para niños o para jóvenes. Ah, ya, ya. Así que hay una sola. Pero, ya, porque entonces podría pensar en otra pregunta, como eh, celular o computador. Porque también como, ¿qué prefieres para escribir? ¿Como escribir desde el computador o escribir también desde el celular o en papel? Y no, pero También es que podría ser sabéis algo que así. me gusta, no voy a dejar esta porque Ya, a la escritora que se la voy a hacer justamente hizo un libro que me llegó hoy día que es de los cuidados en adolescencia para la maternidad, algo así, pero es como para adolescentes, perfecto. pero Ya, lo escribe una matrona, entonces ya. a ver qué se le ocurriría desde algo más ficcionado. Ya, perfecto, ya. Entonces le damos con esa pregunta. Sí, oye, y para terminar, la última pregunta, que no es una pregunta cortita, es uno, ¿qué le estás pidiendo a la literatura hoy en día en cuanto a quiero que me emocione, quiero encontrar ideas nuevas, entretenerme, etcétera? ¿Y qué estás leyendo últimamente? ¿Qué autores así como que está ahí raya con esos autores? Yo creo que lo que estoy como buscando son nuevas voces y voces que se sientan auténticas, no como de, pucha, se me ocurrió escribir esto y yo no sé nada del tema o nunca me he conectado con el tema y como que aparezca como impostado. Me gusta descubrir estas voces más auténticas, más que hablan incluso de la cotidianidad en términos de la minucia diaria y que eso se transforme en algo que se pueda construir una enorme oye, una maravillosa ficción. Y en ese sentido, una de las cosas que he estado haciendo es leer poesía escrita por mujeres. Y lo último que volví a leer, más que nada, no es que la leí por primera vez, fue La Capucha Roja de la Alejandra del Río, que está, voy a decirte al tiro, donde está como Capucha Roja. Alejandra, porque puede ser que me haya equivocado en una palabra del título, que yo soy muy mala para los títulos, entonces Capuchita Negra, ya, no estaba tan mal, ya estaba como un error en el Se llama título, Capuchita Negra de Capuchita. Alejandra del Río, ¿ya? Ya, Sí, es que soy pésima, soy profesora de literatura y siempre tengo que chequear cómo se llaman los le había libros, cambiado las el autoras me color, acuerdo po. siempre, pero los libros no. Y en Capuchita Negra me pasa de que yo lo compré poco antes del estallido social y efectivamente eh, como que fue premonitorio, como que yo leía los poemas y era como, aquí está todo de lo que se habló después, de la búsqueda de dignidad, de la búsqueda del sí mismo dentro de un colectivo que tenía como esta fuerza de ya no soy sola, sino que somos un grupo que estamos buscando algo mejor, no solamente para nosotras, sino también para mucha gente más. Y,
y después del plebiscito lo volví a retomar. Como que siento Oye, pero que ¿y ahí en además uno lo Capuchita relee. Negra qué pasó? ¿Después se desunieron? ¿Ganó el rechazo? ¿O... No, no, yo te diría que es un poemario que habla de la necesidad de la revuelta y de la lucha. Ah, Y ya. es hacia allá va, pero también con una mirada muy poco, no es utópica, es como bien, Colectiva. es colectiva, pero uno ve la desesperanza, hay esperanza, pero por debajo de esa esperanza está siempre la desesperanza. Entonces, eso me había llamado ya la atención en otros poemarios de Alejandra del Río y que en particular en Capuchita Negra creo que lo logra plasmar sumamente bien y que sería una lectura como recomendada. Creo, déjame decirte al tiro, está en ediciones aparte, editorial aparte. Ahí está el libro. Oye, ¿y lees de un libro a la vez o vas leyendo de varios a la vez? No voy leyendo de varios. Soy de picotear, excepto cuando son como que poesía lo puedo hacer así. Y novela, me pasa mucho que si es la novela es muy larga, entre medio paro y me leo otra más cortita. ¿Ya? Em, pero he optado últimamente por leer novela corta, es decir, no más de 150 páginas. Entonces eso me permite como focalizarme en ese texto y experimentarlo desde lo que a mí me gusta, que es no solamente la construcción de la voz, sino también la reflexión que me aporta y que yo también después discuto con otras personas acerca del libro. Interesante. Oye, Claudia, ya es hora de finalizar. Mira, te voy a mostrar mi polera, que es el emprendimiento de una amiga que se llama Dictionary. Hizo una página web donde uno se crea su propio diccionario, ¿ya? Es dictionary.com y tú pones, por ejemplo, todavía como palabra y le das tu significado y así te haces un diccionario personal. Y también vas viendo los diccionarios de las otras personas y todo, así que por si te interesa o por si a la gente le interesa para que se suscriban, yo me hice un propio desafío que es subir una palabra diaria, como también para ir trabajando Ya. siempre ese ejercicio de escribir cualquier cosa. Así que, así que eso. Te agradezco que hayas aceptado. Eh, ¿Cuándo lanzas la otra novela? Yo ya creo que el próximo año, que es la segunda parte de Maleficio. Ya, me tengo que leer Maleficio porque no lo leí. Así que, y me interesó la trama esa que me dijiste. Ya. Eso, acuérdense de dar me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos, cuídate, Claudia. Chao, gracias Marcela Chao. por la invitación.